Mensajes que son principios que usted necesita saber y su familia necesita saber, y que usted lo oye hoy y lo aprenderá y lo compartirá con su familia, porque usted le hablará del Dios en quien usted cree. Este es el título de este mensaje: el Dios en quien yo creo, parte 2, la parte 2, porque habrá parte 3, 4, 5, pero estamos en la parte 2, el Dios en quien yo creo. Amén. Y hemos hablado ya, la semana pasada hablábamos de la soberanía de Dios y hablamos también de la santidad de Dios. Y hoy vamos a hablar de la grandeza de Dios. Es el número 3, la grandeza de Dios. Cuando hablamos del Dios, que Dios es grande, o de la grandeza de Dios, muy pocos creyentes realmente tienen la capacidad de contemplar y de admirar la grandeza de Dios. Y esto se debe a ese orgullo de nuestra naturaleza de centrarnos en nosotros mismos. ¿Sí? Nuestra naturaleza así es. Se centra en sí mismo, está centrado en el yo. ¿Sí? En el yo soy, en el yo quiero, en el yo merezco, en el yo deseo, yo me propongo, yo. Y tienen esa fijación del yo. ¿Sí? Antes había un juguete, el yo-yo, algunos lo conocieron. Bueno, pues usted y yo, todos los seres humanos, somos dados a ese juego del yo-yo. Yo quiero, yo pienso, yo deseo, yo planeo. Pero se desenfocan de Dios. Y al desenfocarse de Dios, hermano, no son capaces de ver su grandeza. No son capaces de ver la magnificencia de Dios, la majestuosidad de Dios. No son capaces de ver todo eso que, por un lado, es imposible, al final de cuentas, contemplar su grandeza, aunque Dios, pero por otro lado, Dios nos ha revelado ciertas cosas como para que podamos visualizar un poco de su grandeza. No se puede comparar a Dios con cualquier cosa. Nuestra mente no puede imaginar a Dios. Él es grande, es poderoso, es majestuoso, es sin medida, es incomprensible. ¿Sí me entiende? No me entiende, ni yo lo entiendo. ¿Me entiende? Pero eso nos habla de la grandeza de Dios. Cuando usted intenta entender o mirar o contemplar la grandeza de Dios, usted está ante un imposible. De ahí que el ateo realmente lo que pide es un imposible. Él pide pruebas de la existencia de Dios, es tanto como pedir pruebas de la grandeza de Dios, y eso es imposible. La Biblia nos habla de el apóstol Pablo. Él fue el que aunque él no menciona su nombre, pero dice: conozco a un hombre, y es el apóstol Pablo quien lo dice. Conozco a un hombre, hablaba de sí mismo, si en la carne o fuera de la carne, no lo sé, que fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas inefables. La palabra inefable quiere decir indescriptible, impensable, imposible de decir qué fue lo que vio. Dice que no le está al hombre permitido decir. En otras palabras, dice que fue llevado al tercer cielo, miró todo lo que había ahí, quedó extasiado, quedó maravillado de todo lo que vio ahí. Y cuando él regresa, entonces él intenta decirle: yo vi allá, yo sé que vi,
Pero ¿cómo se los explico? Los colores de allá no son los de acá. Las formas de allá no son las de acá. Yo no le puedo decir que vi unos árboles como estos, porque aquellos yo no sé qué cosa eran. Tampoco les puedo decir que vi una luz, color, pues no sé si era luz y no sé si era color. Vi seres, pues realmente no los vi, pero sé que estaban ahí. Y sentí, cuando estuve junto a ellos, sentí una cosa, realmente no sé lo que sentí, porque es que lo que yo siento aquí en la tierra es algo distinto y lo que yo sentí allá es inexplicable. Y oí una música, bueno, al final de cuentas no sé si era música, pero era bellísimo. O sea, nota lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, yo fui allá, estuve ahí, y no te puedo decir lo que oí, ni puedo decirte lo que vi, ni te puedo explicar lo que ahí hay. Lo único que te puedo decir es que es hermoso. ¿Sí? Y dice Pablo, si estas cosas son inexplicables, ¿habrá alguna forma de explicar la grandeza de Dios? ¿Habrá alguna forma de explicar la grandeza de Dios? Él fue llevado al tercer cielo y donde vio lo que Dios ha creado ahí. Y si lo que Dios creó ahí no hay forma de explicarlo, ¿cómo puede ser explicado la grandeza de Dios? Entonces, no se puede imaginar la grandeza. Esa es la razón por la cual Dios en Éxodo capítulo 20 dijo, no tendrás dioses ajenos delante de ti, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Porque cuando tú hagas eso, entonces echarás a perder la idea de la grandeza de Dios, porque Dios puede reducir a Dios a la imagen de una especie, de un hombre, de una cosa, porque Dios está mucho más allá de todo eso. Y terminarás creyendo en un Dios tan finito, tan débil y tan inútil como tú mismo. Entonces, Dios prohíbe que se haga una imagen de Él porque es imposible hacer algo como ello, explicar la grandeza de Dios. Dios dice en el libro de Isaías capítulo 40, verso 15 al 17, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, o como menudo polvo en la balanza. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará, ni el Líbano con todos sus árboles bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. O sea, lo que dice acá el profeta Isaías dice, Dios es tan grande así, que cuando una nación y un rey se ensoberbecen y se creen ser algo, dice Dios es tan grande que para él son menos que polvo. Los puede destruir cuando él quiera y sin embargo no lo hace por misericordia. Dice, Dios es tan grande, su grandeza es tan que mira, Dios no necesita de tu dinero. Tú no puedes ir con Dios y decirle, Señor, mira, te voy a impresionar con estos billetes. Yo recuerdo, en México hubo una cosa que se llamó la Revolución Mexicana. Y mis abuelos vendieron su rancho y todos sus animales para escapar e irse a la ciudad, porque ahí las cosas eran un poco más seguras.
y llenaron no sé cuántos costales de billetes. Eran los billetes carrancistas, porque no sé por qué le llamaban así. Pero hubo un cambio de gobierno y el gobierno agarró y anuló todos esos billetes e imprimió nuevos billetes. Y él se quedó con sus costal de papeles que no valían nada. O sea, lo que te digo yo, pues tiene valor para ti, para mí, ¿me entiende? Para Dios no tiene ningún valor. Entonces, como impresionar a Dios con un montón de billetes, a Dios no le, para Él no. Tú que le pones, mira, es que de verdad que el hombre es tonto. Al invertir toda su vida por conseguir más billetes de estos, y cuando te mueras y vayas al cielo, ni te los podrás llevar, y si te los pudieras llevar, llegarías al cielo con tu costal de billetes. Y allá no tendrían valor, no puedes comprar nada allá porque nada se vende. No los podrías usar. Entonces yo te digo, ¿vale la pena estar invirtiendo la vida en amontonar tanto billete? Sabes que lo más preciado que tú tienes en tu vida es tu familia que los billetes. Lo más preciado es tu matrimonio. Lo más preciado son tus hijos. Lo más preciado es tu familia. Eso es lo que más vale. La grandeza de Dios. Tristemente muchos no entienden la grandeza de Dios. Isaías 40, 18, verso 18 y 19 dice, Dios continúa diciendo, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compararéis? El artífice prepara una imagen de talla, el platero le extiende el oro y la funde y cadenas de plata. Dios nos muestra que el hombre es incapaz de poder poner en una imagen la grandeza de Dios. Dios se reveló a sí mismo en forma de hombre a través de Cristo Jesús cuando vino. Pero Él tomó forma de hombre. Y todavía no entendemos cómo un Dios tan grande, la segunda persona de la Trinidad. Yo quiero que usted lo piense por un momento. Si es que somos capaces de pensarlo, porque yo cada vez que lo pienso, hermano, me duele la cabeza. Un Dios infinito, que es imposible ser contenido en un cuerpo, en el cuerpo de Jesús. Un Dios eterno, que es imposible que quepa en 33 años de vida. Un Dios todopoderoso, que su poder es tan grande, que cuando descendió en el monte Sinaí, una milésima demostración de su grandeza, ese monte casi se desbarataba y casi se fundía, que Dios tuvo cuidado de no fundirlo y de no desbaratarlo, porque el monte no lo resistía. ¿Puede entender eso? Y que habló y redujo su voz a lo más pequeño que pudo. Y cuando habló, el pueblo de Israel se aterrorizó y tembló y casi se morían. Y pidieron a Moisés que él hablara con él, pero que Dios no hablara con ellos. Hablar de su grandeza, hermano, es hablar de algo que da miedo. Hablar de su grandeza es estar, mire, yo recuerdo haber estado en Chihuahua, en la sierra, y una sierra pelona, no había árboles, no había nada. Que hay sierra de muchos bosques y hay sierra de... Y cuando íbamos subiendo casi al pico de las montañas que estaban ahí, de repente, así de un cielo azul, de repente cuando estábamos a 2, 3 metros de llegar a la parte de arriba, se nos vino encima una nube negra, o sea, salió así de la nada,
Nos quedamos así impresionados, no sé, sentimos que esa nube estaba como a 5 o 10 metros arriba de nosotros. Negra, negra, negra. Nos dio un miedo, un temor. Sentimos que de un momento a otro podía empezar las tormentas eléctricas. Si te da miedo cuando están los tornados, hermano, ahora estar ahí a unos metros de esa cosa negra. Y de repente se puso negro todo. Ni siquiera tuvimos ganas de llegar a donde queríamos llegar, nos bajamos. Había un temor. Imagínate la grandeza de Dios. Dice, la Biblia en Éxodo capítulo 33, verso 20, no podrás ver mi rostro, le dice a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. El apóstol Pablo dijo que la gloria y el poder de Dios se ven en la creación, eso lo dice en Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y David lo dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que la Biblia nos dice acá es que si es cierto que es imposible imaginar la grandeza de Dios, pero Dios a través de la naturaleza ha mostrado una mínima parte de su grandeza como para que el hombre pueda entender que existe un Dios. Hablar de su grandeza, hermano, es hablar de su infinitud, es hablar de su espiritualidad, es hablar de su vida, su autoexistencia, es hablar de su constancia, es hablar de su trascendencia e inmanencia, que ahorita lo vamos a entrar a estudiar. Entonces entramos, hablando de la grandeza de Dios, entramos a la cuarta cosa que la Biblia nos dice, que Dios es infinito. Ahora, ¿por qué usted necesita saber y entender cómo es Dios? Porque dependiendo como usted entienda cómo es Dios, hermano, usted aprenderá a respetarlo, aprenderá a adorarlo, aprenderá y entenderá que es un privilegio poder tener una relación con Él. Usted está teniendo relación con un Dios infinito. Hablar de la infinitud de Dios es hablar de un Dios sin límites, de un Dios interminable, un Dios vasto, un Dios inconmensurable y universalmente omnipotente. Dios no está limitado como nosotros por nuestra comprensión. No está limitado a la materia, no está limitado al espacio, no está limitado al tiempo como nosotros. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 dice, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Ah? Dios es tan infinito que, mire, nosotros vivimos en una galaxia tan pequeña, y de hecho vivimos en un planeta, del planeta uno de los más pequeños. Pero si usted quiere ir a Bogotá caminando, a usted se le hace una inmensidad. Y si le quiere dar la vuelta al planeta en 80 días caminando, va a ser imposible. Se le hace tan grande. Y este pequeño planeta está en una galaxia, una de las más pequeñas. Y todavía hasta acá el hombre todavía no ha planeado hacer un viaje hasta la frontera de nuestra galaxia para poder entrar a la otra galaxia, porque hay un montón de galaxias mucho más grandes que la nuestra. Y hay miles, si no es que millones. Yo no soy astrónomo, no soy una autoridad para hablar de esto. Pero sí, por lo que he leído, parece que nadie todavía ha intentado poner una sonda para viajar a la frontera de la galaxia
y según lo que entiendo son miles de años luz para poder llegar allá, hacer un aparato. En el viaje tendrían que ir unas parejas, tener hijos, morir ellos, nacer sus hijos, morir sus hijos, nacer los nietos, morir esos nietos, nacer los bisnietos, seguir el viaje, y de repente el aparato ya comienza con los años a deteriorarse, a desintegrarse y caerse a pedazos, y nunca llegaron. Y Dios es infinito, mucho más grande que todo lo que existe y todo lo que usted se podría imaginar. Estamos ante un Dios del cual no tiene principio ni tiene final. Eso es, no te entra en tu mente, porque para nosotros todo tiene principio y final. Nacemos y morimos, ¿sí o no? Nace acá este mueble, aquí principia, aquí termina, allá principia, aquí termina. Toda nuestra mente está hecha sobre eso, principio y fin, principio y fin, principio y fin. Pues Dios no tiene principio. Y ahí ya me dolió la cabeza. Y Dios no tiene final. Y si le sigo me voy a volver loco. No sé si usted entiende ante qué Dios usted está. Infinito y eterno, porque no está en el tiempo. Usted habla de un pasado, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Cuántos tienen un pasado? Pasado, no, siempre que hablamos de pasado todos dicen, uy, mi pasado malo, yo no tengo pasado malo. No, también pasado bueno. Todos tenemos un pasado. Y tenemos un presente. Y tenemos un futuro. Y por cierto, el presente, hermano, ya ahorita es pasado. Si en cuanto yo estoy hablando, mire, cada palabra que dejo de sonar ya es pasado. O sea, que el presente, hermano, es ¡pum! Un instante a que pasamos, haz de cuenta que es el presente, y pasamos ¡pum! ¡Pum! Y decimos, wow, es que prácticamente yo vivo en el pasado. ¿Había pensado eso? Es que el presente es una milésima de segundo que ¡pum! Se pasa, ¡pum! Se pasa. Y el futuro es algo que viene, pero cuando ¡pum! Pasa al presente ya se fue al pasado. Quizás usted diga, pastor, párele ya porque me va a volver loco. Y Dios vive en un eterno presente. ¿Cómo es eso? No entiendo. Porque dice la Biblia que 1000 años son para Él como un día. Y lo que está diciendo básicamente es que los años y los años y los miles de años para Dios es un eterno presente. Ante ese Dios usted está. Es infinito. Pero cuando hablamos de su grandeza, no solamente hablamos de su infinitud, sino hablamos de su espiritualidad. Dios es espíritu. Dios ha existido eternamente como espíritu. Su existencia es una superior a cualquier cosa. Alguien dijo esto, podemos preguntar por qué el ser de Dios es así. ¿Por qué Dios es espíritu? Todo lo que podemos decir es que esta es la mejor y más excelente forma de existencia. Es una existencia muy superior a todo lo que conocemos. Es fascinante meditar en que Dios es espíritu. En vista de que Dios es un ser tan infinito, tan superior a nosotros, nos resulta imposible entender la totalidad de su esencia, de su existencia. Dios es invisible, no se le puede ver. Cuando en la Biblia usted va a encontrar dice, habla por ejemplo, dice, inclina tu oído, ¿se acuerda? Al hablar de que Dios es espíritu, no tiene brazos, no tiene cara, no tiene piernas. Usted es el que las tiene, yo las tengo, Él no tiene eso. Dios es espíritu. No tiene forma, no tiene color, no tiene tamaño, no, es invisible. Y cuando dice la Biblia, dice que la mano de Dios está hablando de su poder. Cuando habla del rostro de Dios, está hablando de su presencia. Cuando habla de
dice que la tierra es el estrado de sus pies, habla de sus pies, está hablando de su grandeza. Cuando habla de inclina tu oído, está hablando que está dispuesto a escucharte y a comunicarse contigo. Porque la boca de Dios lo ha hablado, no tiene boca, pero está hablando de su voluntad. Son figuras que la Biblia usa para que usted entienda, ¿sí?, cómo Dios interactúa con nosotros. Pero Dios es espíritu. La Biblia nos va a dar varios textos que nos hablan de que Dios es espíritu. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y luego nos va a decir Juan 4:24, el Señor Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire, la relación con Dios es espiritual. La relación con Dios es espiritual. ¿Y sabe por qué a usted y a mí y a mucha gente le cuesta tanto mantener una relación con Dios? Porque estamos tan habituados al mundo sensorial, o sea, al mundo de los sentidos. Y usamos nuestros 5 sentidos para relacionarnos con las personas y con las cosas. Necesitamos verlo, tocarlo, oírlo. Necesitamos saborearlo. Necesitamos usar los 5 sentidos para poder decir, estoy con alguien. Pero Dios te forza a ir más allá del mundo de los 5 sentidos, a que entres al mundo de la fe y que creas que Dios es y que Dios está y que Dios te oye y que Dios te responde. O sea, nosotros queremos, hermano, quedarnos en el ABC. Somos tan flojos. ¿Cuántos dicen amén? Somos tan flojos porque decimos, vamos a orar. Ay, pero si te dicen, ¿te gustaría platicar con la comadre? Ahí sí. ¿Sí o no? Si te invitan a la carne asada donde van a estar los compadres, ahí sí. Porque va a estar buena la cosa, ¿me entiende? Va a haber ambiente. Me encanta cuando llega el compadre Darío, ¿me entiende? Con sus puntadas. Y se pone amena la cosa. Pero vamos a la oración el miércoles. ¿Por qué esforzarte un poquito más? ¿Me entiendes? Implica forzarte un poquito más de lo que tus 5 sentidos están habituados, es a ir allá donde pocas veces vas y donde te tienes que esforzar un poco porque entras en fe, en una relación con un Dios espiritual, que es espíritu, en una relación espiritual con un Dios que es espíritu. No lo miras, pero Él está ahí. Por eso dice la Biblia, dice, el justo por la fe vivirá. La relación con Dios es por fe. El ateo nunca podrá, se terminará frustrado y terminará al final de cuentas amargado y enojado. ¿Por qué no puede probar a Dios? ¿Por qué no puede ver a Dios? Y nunca lo verá. Porque para ello tendrá que entrar al mundo de la fe, a lo que él le llama locura. Tendrá que entrar al mundo de la fe. Y como no quiere, porque no puede, nunca sabrá nada. Pero nosotros somos gente que la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Toda nuestra relación con Dios es por fe. Y en esa fe, en ese Dios maravilloso, nos relacionamos y oramos. Dios nos dio, hermano, una forma de comunicarnos tan hermosa. La oración dice, orad en el Espíritu. ¿No dice así? Tu oración puede ser no en el Espíritu, hermano, que no llega ni al techo de este templo. Tu adoración puede ser una adoración que no es en el Espíritu, porque Jesús le dijo a la samaritana, dice,
La hora es y la hora viene. Dice, Dios es espíritu, es la primera cosa que le va a decir. Y la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿qué? En espíritu y en verdad. O sea, la adoración de cantar por cantar. Me acuerdo que una muchacha llegó enojada hace un par de años y me dijo, pastor, dígale a Carlitos que me deje cantar, porque a mí no me dejan cantar. ¿Y para qué quieres cantar, mija? Ya estás en el grupo, ¿como para qué quieres cantar? Porque algunos piensan que es cantar por cantar. Yo tenía una vecina que le decían Lupe la cantora, porque se la pasaba cantando. ¿Mm? Pero no saben adorar a Dios. Saben llevarle una serenata a una muchacha, saben llevarle serenata a la esposa, pero no saben cantarle a Dios. Porque para cantarle a Dios usted tiene que hacerlo a un Dios que es espíritu. Y tiene que usar su espíritu. Más allá de su cuerpo y de sus cuerdas vocales y de sus 5 sentidos, tiene que usar su espíritu. Porque es una relación espiritual con Dios. Y como no lo sabe hacer, y como no está muy familiarizado con su... Mire, Dios está haciendo cambios en tu vida, tanto física como espiritual. Y solo hasta que de repente te cae el 20 te das cuenta, uy, si yo he crecido, si yo he avanzado, si yo he cambiado, pues ha cambiado porque Dios está haciendo una obra en tu vida espiritual. Amén. Pero sabes que Dios podría haber hecho más si aprendieras a orar. Pero realmente orar. Porque muchas veces, hermano, no sabemos orar. Empezamos, Padre nuestro que estás en los cielos, y después empezamos a pensar en 1000 cosas. Y allá al rato, de repente, decimos, uy, yo estoy orando. Señor, yo no sé en qué quedé, pero bueno, continuemos. Y otra vez le empiezas a intentar, hermano, y estás ahí unos segundos orando y de repente ya estás metido en otro cuento. Y por último, hermano, te desesperas y dices, ay, ya. Y algunos otros mejor, como para no caer en eso, le dicen, ahí te va un señor un telegrama, ¿sí? Y 2, 3, 4 palabras y... Pero no han sabido aprender a vivir con Dios, a adorar a Dios, a sentir a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que cantaste y tus lágrimas rodaron? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un gozo acá de venir a decirle a Dios gracias? ¿Sabes? Por eso es que a veces cuando caes en esa apatía, entonces Dios permite que venga la prueba. Dios permite que venga el dolor. Dios permite que venga, porque entonces es cuando te desesperas, es entonces cuando le clamas al cielo y le dices, Dios, escúchame que estoy desesperado. ¿Sí o no? Y después vienes acá y nos das un testimonio, ay hermano, yo estaba en un gran problema y yo derramé mi corazón al Señor y le oré al Señor y le creí y Dios me contestó y tengo un gozo acá por lo que Dios acaba de hacer. Y de repente todo está en paz, tranquilo, en tu trabajo todo ocurre bien, los cheques siguen llegando, platita sigue llegando, empiezan los ahorritos y ahora empiezas a pensar en comprarte un bote para ir allá al lago, ¿me entiendes? Y otra vez te agarró la flojera, ya no oras, no lees la Biblia, no vas a la iglesia, ¿me entiendes? Y entonces Dios dice, bueno, vamos a darle otra pruebita para sensibilizarlo otra vez. Y yo creo que Dios por allá dice, estos son hijos de la mala vida. Les doy algo bueno y se olvidan. Les encanta que yo les jale las orejas. Dios es espíritu. Pero ahora entramos, cuando hablamos de la grandeza de Dios, entramos a la sexta cosa que la Biblia me dice, Dios es autoexistente.
hablar de la autoexistencia de Dios es algo maravilloso. La gente puede asumir que Dios creó a los seres humanos porque necesitaba compañía y que se sentía solo. En otras palabras, Dios depende de los demás. Eso es lo que mucha gente cree. Dios depende de los demás. Y por eso hizo a Adán y a Eva, para que hicieran un montón de gente, para que Dios no se sienta solito. Y para que le canten y le adoren, porque a él cuando le haces fiesta, se pone muy alegre, pero cuando te quedas en silencio se pone muy triste. Necesitaba hacer animalitos y él se divierte viendo los conejitos y las hormiguitas y le ponen el día bonito, porque si no hay todo eso, él se pone triste. Dios no necesita, mire, Dios no necesita de ti. Dios necesita de los animales, Dios necesita de las plantas, Dios necesita de ningún planeta, Dios no necesita de ninguna galaxia, Dios no necesita de nada. Dios está autoexistente. O sea, Él es el principio de todas las cosas. El hombre es feliz si le busca. La creación tiene un orden si está bajo sus leyes. Todo lo que existe es por Él, no Él existe por ti. ¿Entiende? Él no tiene principio ni fin. Nadie lo creó a Él. Él existe. Eso es algo que en tu mente no entra ni en la mía, porque pues cada uno de nosotros nació un día. ¿Y quién es su mamá? Decimos, ¿no? Vemos a alguien, ¿y quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Y el niño pregunta, ¿y quién es la mamá de Dios? ¿Y quién es el papá de Dios? Imagínate el gran problema para ese niño si para ti como adulto te quiebras la cabeza. ¿Cuándo nació Dios? ¿Quién es el papá de Dios? Dios nunca nació. Dios no tuvo principio ni tendrá final. Dios existe por la eternidad y hasta la eternidad. Nadie lo creó a Él, Él es. Ni siquiera puedo decir que Él se creó a sí mismo, porque no hay principio ni hay final. Dios es autoexistente. Dios no necesita a nosotros. La creación lo necesita a Él. Por su naturaleza, la misma Escritura nos recuerda que Él es un Dios autoexistente. Nunca fue creado, nunca empezó a existir. Digno eres, dice de Apocalipsis 4:11, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tomás de Aquino, uno de los teólogos de la antigüedad, declaró y dijo que Dios es el primer motor. En el mundo algunas cosas están en movimiento, es necesario llegar al primer motor, al que nadie mueve, ¿sí? Y esto es Dios. Una cosa causó a todo lo demás y lo que causó todo lo demás es Dios. Este es un atributo que solo pertenece a Dios, la autoexistencia. No es causada por ninguna cosa, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Juan 1:1-4 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, su existencia dio la existencia a todo lo demás. Porque está diciendo aquí, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, usted tiene vida porque Dios se la dio. Así de simple. Dios no necesita que alguien le dé vida. Él es la vida. Y Él dijo y fue. Y le dio vida a las plantas, le dio vida a los animales y le dio vida al hombre. Y cada vez que se reproduce, Él es el que hace posible que esa vida siga de generación en generación, porque Él es el autor de la vida. Tú eres.
o tú estás, mejor dicho, en las manos de un Dios así. Lo único que tú puedes hacer, hermano, es darle de comer a tu cuerpo y vestirlo. Lo único que tú puedes hacer por tu cuerpo es bien mínimo. Le decides ir a dormir, le das de tomar, le das de comer, le pones ropita, lo bañas, le lavas los dientes, le lavas la cabeza. Es bien poquito lo que tú puedes hacer. Pero ese Dios es el que hace que tu corazón lata, es el que hace que tu cerebro mande un montón de información, es el que hace que tu hígado, que es tu laboratorio, empiece a generar todos los días un montón de químicos para mandarlo a distintas partes del cuerpo. Tú no puedes hacer que tu estómago haga pedazos hasta hacerlo líquido todo. Tú no puedes. Es Dios quien lo hace por orden. Dios lo ordena y el estómago lo hace. Tus intestinos se mueven porque Dios lo dictaminó. Y hay no solamente una digestión, pero también hay un metabolismo. O sea, cuando entra todos esos nutrientes a tu cuerpo y las células comienzan, hay un montón de cosas que tienen que ocurrir, ¿entiende? Sales afuera, te pega el sol por 20 minutos, siempre y cuando tengas descubierto tus brazos, tus piernas, y si es mejor de acá para arriba, lo más que te pueda pegar el sol, por 20 minutos, y entonces se activa la vitamina D3. Y la vitamina D3 tiene que ir sin orden tuya, por orden de Dios, ir a tu hígado y ahí transformarse en otra cosa. Y no termina ahí. Por aquellos que están pensando que la vitamina D3 nomás te la tomas así y ya, no. Esa pastilla necesita un camino grande que Dios dirige para que te funcione. Y después de que en el hígado se transformó, tiene que caminar hasta llegar a los riñones. Y ahí en los riñones tiene que haber otra metabolización para que de ahí salga ya listo para ir a todas las partes del cuerpo que tiene que ir a fortalecer. Y cuando no tienes vitamina D, empiezas a enfermarte. O sea, hay un montón de cosas que tú no puedes hacer. Si tú te metes en un laboratorio, verías ahí tus células trabajando y haciendo, y cada célula tiene un mundo allá adentro, y todo eso lo ha hecho el Dios que tiene su propia existencia y que te dio la existencia a ti. Si a alguien le debes tu vida, es a ese Dios. Y es entonces cuando Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Hebreos 1:3 dice, en el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, a quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hablar de la grandeza de Dios es hablar de la séptima cosa que la Biblia me dice: Él es inmutable. Hablar de la inmutabilidad de Dios es decir que Dios no cambia. La Biblia enseña que Dios no está supeditado a ningún cambio. Hace años, cuando iban a nombrar al Papa don Francisco, sí, a don Francisco, que lo nombraron Papa, los periodiqueros estaban ahí afuera, ¿me entiendes? Los reporteros, yo periodiquero les llamo, sí, afuera todos preguntándose, ¿habrá un cambio con este Papa? ¿Cambiarán las cosas? ¿Aceptarán a los homosexuales? ¿Aceptarán homosexuales ahora como monjas, como sacerdotes? ¿Aceptarán habrá cambios, manera de pensar? Porque estamos en el siglo XXI y la iglesia se ha quedado en el siglo I. Está atrasada. Necesitan cambiar y actualizarse. Bueno, yo decía, si eso lo dijeran de Dios, están totalmente errados.
Lo están diciendo de un hombre, lo están diciendo de una institución, pero si lo dijeran de Dios, porque supuestamente ellos están pensando que tiene que ver con Dios y no tiene que ver con Dios. Pero si hablaran de Dios estarían totalmente errados. Dios es inmutable. Y cuando la Biblia dice que Dios es inmutable, Dios, hermano, no es alguien que está en experiencia creciendo todos los días, madurando. Hace siglos Dios era como un adolescente, pero ahora ya es un joven, ya sentó cabeza. Dentro de unos siglos ya será un adulto que ya tiene bastantes. Cuando llegue a ser anciano, será tremendamente sabio. Eso no ocurre. Dios es inmutable, Dios es completamente sabio y no hay cosa que se escape a su mente. Así de fácil. Dios no avanza, Dios no crece. Dios no es como tú que en base a que has crecido has agarrado experiencia. Dios no tiene que agarrar experiencia, Dios lo sabe todo. Y cuando Él decreta algo no va a cambiar. Las leyes que puso al universo no van a cambiar. Las leyes que le puso a la vida del hombre no van a cambiar. No van a cambiar. Todo lo que, su posición ante el pecado no va a cambiar. Porque Dios es inmutable. Así que cuando hay gente ahí predicando, Señor, danos una nueva unción. ¿Y qué hicieron con la vieja? Porque piensan que Dios se moderniza, que Dios cambia. Dios no cambia, Dios es inmutable. Lo que Él te mandó a hacer no cambiará, así se quedará. Dios es inmutable. Dice Malaquías, Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y déjame decirle que la inmutabilidad de Dios es una espada de doble filo, porque tanto es peligrosa como también es maravillosa. Porque cuando la inmutabilidad de Dios en su justicia ha decretado en Romanos 8:23, la paga del pecado es muerte. Dios dijo eso. La paga del pecado es muerte. Y Dios es inmutable. Dice que Él no cambia. ¿Crees que Dios cambiará eso? Y ahí entra la peligrosidad de la inmutabilidad de Dios. Dios dice, la paga del pecado es muerte. O sea, en otras palabras, tú vas, ganas 18 horas la hora, trabajas 10 horas y ganas 180 en el día. Así que en la semana estás ganando $900. Ese es tu salario, te lo ganaste, ese es lo que mereces, ¿sí o no? Pues dice, pues tú has trabajado pecando. Eso es lo que tus manos han hecho, lo que tu vida ha hecho. Así que tu paga, dice, es la muerte. ¿Dios va a cambiar? No va a cambiar. Y eso es peligroso. Porque si tú y yo pecamos, ¿cuántos pecamos acá? Así que, ¿qué es lo que merecemos? Y eso no cambia. ¿Es peligroso o no es peligroso? Y sabes que Dios no puede decir, ok, está bien, te voy a perdonar, te la voy a pasar. Si Él dice eso, entonces deja de ser inmutable. Nota. Y es imposible que Él pueda ser inmutable. Él dijo y no va a cambiar. Esa es la razón por la cual Dios tuvo que enviar a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, a nacer, a venir a este mundo y morir en la cruz del Calvario, para que el sacrificio de Cristo pagara el precio de nuestra culpa. Se lo pagara ¿a quién? A la justicia de Dios. Porque hay otra cosa inmutable de Dios, su amor. Y su amor decía, el hombre debe ser perdonado. Pero su justicia, que también es inmutable, decía, el hombre debe morir.
Y si la justicia dice el hombre debe morir, y debe morir, y su amor dice el hombre debe ser perdonado, y debe ser perdonado, parece que están en contradicción estas dos. ¿Cómo salvas al hombre sin que estos dos atributos se destruyan? La única manera era que Jesucristo viniera, que la segunda persona de la Trinidad viniera al mundo y muriera en la cruz del Calvario y pagara a la justicia para que el amor pudiera perdonar. O sea, Dios es tan grande que a ti no te cabe cómo es que Dios puede hacer las cosas. Pero tú eres salvo, hermano, gracias a la inmutabilidad de Dios. Ya estoy por terminar. Pero entramos al número 8, cuando hablamos de la grandeza de Dios. Entramos al Dios trascendente. Esa es una palabra, hermano, que quizás te suena muy difícil, pero la tienes que, porque no hay otra palabra. Miren, no hay otra palabra que pueda describir lo que la Biblia dice, más que, si pusiéramos algunas otras palabras, dirían una cosita de algo, pero la única palabra que encierra todo lo que la Biblia dice es la palabra trascendente. Se escribe trascendente, la trascendencia de Dios. ¿Qué es la trascendencia de Dios? Es hablar de la distancia que existe entre Dios y la creación, es la distancia que existe entre Dios y el hombre, es decir, que Dios está por encima de todo lo que está creado. Eso es trascendente. Cuando dicen trasciende, usted ha oído la palabra trasciende, este chisme trasciende, o sea que, ¿sí? Entonces cuando hablar de la trascendencia de Dios, que está encima, pasa por encima de todo. Dios es distinto a su creación, no es parte de ella. Hace muchos años, un escritor muy citado, Spinoza, él era de descendencia judía, pero se salió del judaísmo y comenzó a escribir cosas raras. Y él dijo, Dios está en un árbol, está Dios, en un perro está Dios, en un ser humano está Dios. O sea, todo esto que vemos y tocamos es Dios. Dios está ahí. Eso es panteísmo. Dios no está. Dios está fuera. Hay una gran separación entre Dios y Dios está más allá de su creación. Pero no tanto como ahora. Mire, ahora se ha inventado una nueva religión que se llama deísmo. Deísmo es creer que Dios existe, pero es un Dios raro, porque es un Dios que como que no piensa, como que no siente y como que no actúa. Es un Dios que no tiene Biblia, ni tiene Corán, ni tiene cosas de esas, porque Dios está tan trascendente que no se revela a nadie. Dios hizo las cosas, Dios existe, pero está allá lejos y no tiene ninguna comunicación con el hombre. Por eso ellos dicen, creemos en Dios, pero es el Dios de los budistas, de los cristianos, de los musulmanes, es un Dios. Y todas las religiones son buenas. Es un tipo de deísmo, nosotros no creemos eso. El Dios en quien yo creo, ese es el mensaje, el Dios en quien yo creo. Es trascendente. Y mire, acá yo quiero recalcar algo muy, muy importante. La iglesia en muchas ocasiones ha olvidado que este es uno de los atributos que deberíamos entender. Porque trascendencia implica que Dios está mucho más allá. Hay una separación entre Dios y el hombre. Su majestad está más allá. El hombre tiene que entender, la iglesia debe entender. Mire, ¿cómo explicárselo? Se lo voy a explicar de esta manera.
¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Moisés se subió al monte Sinaí? ¿Se acuerda? Y que no regresaba. ¿Y qué hizo el pueblo? Se hizo un becerro de oro. Y aquí quiero que entienda el detalle. Aquí hay un detalle. ¿Por qué Israel hizo el becerro de oro? Porque hasta ese momento, desde salir de Egipto hasta la tierra, hasta el Sinaí, se había relacionado con un Dios muy estricto, con un Dios que tenía leyes, con un Dios que tenía carácter, con un Dios santo. Y no se sentían muy cómodos con ese Dios que tenían que obedecer. Cuando Moisés se va y no regresa, dicen ellos, haznos un becerro. Porque ese becerro, lo que significaba, hermano, es que ese becerro es el resultado de sus aspiraciones. Decían, ese becerro le vamos a pedir que nos lleve de regreso a Egipto y nos va a llevar. Le vamos a pedir, ¿sí?, que los egipcios nos reciban bien y lo va a hacer. Le vamos a pedir que nos dé comida y agua por todo ese camino que vamos de regreso y lo tiene que hacer. A ese becerro le vamos a pedir, o sea, en otras palabras, lo que estaban diciendo ahí es rana y él brinca. ¿Sabe usted que todos los dioses que los hombres han hecho, lo han hecho por esa razón? Zeus y se me van ahorita todos los dioses del Olimpo, los hacían con ese fin, que ese Dios hiciera lo que ellos quisieran. De hecho, hasta en la Iglesia Católica, el justo juez lo hicieron para ir a pedir venganza. Y el santo de no sé quién que me bendice mi pistola para ir a matar a alguien. Y la virgencita del no sé cuándo, ¿me entiende?, que me eche la bendición para, no sé, para alguna cosa. Y para San Antonio para que me busque. O sea, los manejan. Cada ídolo, cada dios es manejable para cumplir los gustos del hombre. Y Dios no va a cumplir tus gustos. Ahí, como decía mi abuelita, te echaste 4. Porque con Dios no se juega. A Dios no lo manipulas. ¿Ah? A Dios no lo manejas. Dios es trascendente, está más allá de lo que tú te imaginas. ¿Sabe cuál es lo que yo quiero que en esta ocasión, si no me escuchó lo demás del mensaje y no me quiere escuchar lo demás, escúcheme esto por un minuto? Estamos hoy en día en una crisis en el cristianismo donde los predicadores están predicando a un Dios rana, a un Dios domesticado. Y cuando digo Dios rana, es rana y él brinca. Eso es lo que están predicando hoy. A un Dios de tanto amor que es tu amigo. ¿Ah? Es tu pana, es tu parce. Y que tú te puedes llevar con él. Diosito, ¿cómo estás acá? Chuchito de mi corazón. Déjeme decirle que usted está muy equivocado. Dios es trascendente, está mucho más allá de lo que tú te imaginas. Y con él solo hay una cosa que hacer: o lo adoras, doblas tus rodillas y lo reconoces como Dios, pero él no es tu amigo. Cuando yo predique, cuando Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, ya les explicaré de qué está tratando, pero Dios no es tu amigo, en ese sentido no, como lo concibes. Dios no es tu parna. ¿Ah? Dios no es aquel que te da las confianzas como para que tú... Mira, pregúntaselo a Isaías cuando él estuvo ahí. Dice, ay de mí que soy hombre muerto. Pregúntaselo a Juan, el escritor del Apocalipsis, cuando se le presentó el Hijo de Dios. Dice, cayó como muerto. Relacionarte con Dios, hermano, es lo más delicado que tú te puedes pensar.
Te estoy hablando lo que la Biblia dice. ¿Ah? La Biblia nos habla, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De que Dios te ama, te ama. De que Dios ha tenido misericordia, ha tenido misericordia. De que Dios ha abierto un camino amplio y grande para que tú vengas a su presencia a pedirle. De que Dios ha abierto una oportunidad de que tú le llames Abba Padre, Papito. Está ahí. Pero no te equivoques. En ningún momento te está diciendo que tú lo rebajes al tamaño de humano y creas que puedes con él hablar como con tu compadre. Así es. Dios es Dios y sigue siendo Dios. Amén. Por eso los apóstoles y los profetas siempre hablaron del temor de Dios. Estar en su presencia era la cosa más delicada y servir a ese Dios es la cosa más honorable. Segunda de Crónicas 2:6 dice, pero ¿quién será capaz de edificarte una casa cuando los cielos de los cielos no pueden contenerte? ¿Quién soy yo para que le edifique una casa? Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos serán más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y por último, llegamos al 9º punto, hablando de la grandeza de Dios. Dios es inmanente. Otra palabra difícil, sí. Inmanente. Pero inmanente habla de que Dios interactúa con su creación. De eso habla. La creación depende de Dios. Toda la creación necesita de su creador para que pueda funcionar y pueda subsistir. Es aquí donde Dios interviene. Dios es inmanente, o sea que Dios interactúa, así como es trascendente, que está mucho más allá de lo que tú puedes imaginar, está por encima de su creación. Él se relaciona con su creación. Y ahí mira usted el amor y la misericordia de Dios. Él se relaciona con su creación. Es el Dios que a través de Cristo Jesús te ha abierto las puertas para que le llames Padre. Y yo no sé si usted entiende el gran privilegio que se te ha dado, el que le llames Padre. Porque pudiste, muy bien pudo haber dicho, llámame amo, que sería lo más lógico y lo que al final de cuentas es. Sin embargo, Él nos dio la oportunidad de darnos una relación filial. Llámame Padre, porque yo te amo como hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y yo creo que lo más tierno que existe es esa relación madre-hijo, padre-hijo, ¿sí o no? Es una cosa muy tierna. Y Dios te ha dado ese privilegio de tener esa relación de amor, de cariño y de ternura con Dios. Que le llames papito. Y Él te ama. Dice que, mire hermano, ¿qué más expresión de amor puedes tú pedir? Que dio a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por ti. ¿Podías pedir más? ¿Estarías dispuesto a dar tu hijo por alguien? Yo creo que ninguno estaría dispuesto a dar su hijo por alguien. Y sin embargo Dios dio su hijo por ti. Aun cuando Él es grande y está mucho más allá de lo que tú, de tal manera que Él exige que no lo irrespetes. También te da la oportunidad de tener una ternura contigo y llamarte hijo, y de que tú te relaciones con Él como padre. Pero también el Salmo dice, Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida.
se relaciona con nosotros. Tú estás vivo porque Él te sostiene la vida. En ese sentido es inmanente. Estás vivo porque Él te sostiene la vida. Él hace que tú estés vivo, que respires. Esta mañana amaneció y despertaste y estás disfrutando de un nuevo día por Él. Y disfrutarás tu esposa y tu familia y tu matrimonio por Él, por su amor. Es por Él que comemos todos los días. Dice Salmo 104, 10 al 15, tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Todo eso. ¿Sabe? Todos los animales del campo dependen de Dios. Todos los árboles del campo dependen de Dios. Yo que trabajo en eso puedo verlo. Todo el mundo echándole agua a su pasto. Y sigue amarillo. Pero llueve. Y llovió esta noche y al otro día ese pasto está alegre, verde, lleno de energía. Le echaron fertilizante y se lo hizo Dios. ¿Sabes cuántos millones y millones de dólares? Y casi imposible que el hombre pueda fertilizar el mundo. Pero la lluvia trae el fertilizante, baja el nitrógeno y todo lo que hay ahí arriba y lo baja a la tierra y usted ve la bendición de Dios. Yo veo su misericordia en la lluvia, en los relámpagos. Cada relámpago trae toneladas de nitrógeno a la tierra. Puedo ver la majestad de Dios y la bondad de Dios y el trabajo, haciendo que esas gallinas den los huevitos que yo me comeré en la mañana. Y esos huevitos que esa yema tiene tanta proteína y esa clara tiene otras cosas tan maravillosas. Omega 3 y no sé qué tanta cosa. Y esas verduritas. Y ese marranito que se engorda, esos chicharroncitos que truenan con esas tortillitas o arepitas. Y el cilantrito que le da ese sabor, ese caldo de res, ¿me entiende? Con papitas y con tantas verduritas, ¿me entiende? Que huele. Se lo debes a Dios. A la inmanencia de Dios, Dios trabaja todos los días en su creación. La preserva, la cuida y hace que se reproduzca y que todos tengan su alimento. Es el cuidado de Dios por su creación y el cuidado que Dios tiene de ti. Ponte de pie. El Dios en quien yo creo, el Dios en quien yo creo. ¿Sabe? Solo cuando usted realmente entiende quién es Dios, su relación con Él cambia. Cuando entiende quién es Dios, la gratitud por Él cambia. Su admiración por Él cambia. Su adoración por Él cambia. Y el orgullo que traemos innato en nuestra naturaleza se humilla y se rinde delante de su presencia. Porque Él es grande. Su grandeza es infinita, es inmutable, es autoexistente, es trascendente, es inmanente. Su grandeza nos deja extasiados y humillados. Y no podemos otra cosa más que decir: Señor, perdóname.
por ser tan grosero, por ser tan malcriado, por no honrarte como debo hacerlo, por no adorarte como debo hacerlo. Perdóname. Perdona mi ignorancia, Señor. Porque si hay algo que debo hacer es doblar mis rodillas y postrarme ante tu presencia y reconocer que tú eres Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de postrarnos de rodillas ante tu presencia y escuchar tu grandeza, meditar en tu grandeza, entender, Señor, que eres infinitamente grande, eternamente grande, invisiblemente grande, que eres tan grande que la creación es imposible contenerte, que eres tan grande que es imposible que yo te pueda ver como yo, que te podamos ver como un simple ser que irrespetamos. Eres tan grande que nuestro corazón, Señor, se estremece y siente temor reverente. Y doblegamos nuestro orgullo y nuestra soberbia. Y te decimos, Señor, tú eres Señor de señores, Rey de reyes. Mi alma te alaba. Mi corazón se rinde. Mi mente no alcanza a comprender tu grandeza. Pero me humillo delante de ti. Y te pido que me ayudes en mi ignorancia. Que me ayudes en este atrevimiento irrespetuoso a entender que eres Dios. Aprender a someterme a tu voluntad. Aprender a hacer tu propósito. Aprender a amarte. Y aprender a apreciar todo lo que tú has hecho por mí. Gracias. Porque a pesar de tu grandeza, tú te preocupas por nosotros. Tu misericordia está constante con nosotros. A pesar de tu grandeza y de nosotros ser polvo de la tierra, tu corazón nos ama y tú siempre piensas en nosotros para bendecirnos. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede en el corazón y en la mente de la iglesia. Y que no sean los mismos después de este mensaje. Que nunca más sean los mismos. Sino que, Señor, tomen la decisión de hacer ajustes en sus vidas para darte gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. A ti la gloria y a ti la honra. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.